Super Smash Bros. Ha tenido una cantidad impresionante de personajes a través de su historia. 12 personajes en el original, 25 en Melee, 35 en Brawl, 58 en los de Wii U y 3DS, y finalmente 89 en Ultimate. Pero fuera de este ejército de peleadores hay un montón que nunca recibió la carta, y otros que la recibieron mucho tiempo después. Así que pensé que sería interesante hablar un poco de los personajes rechazados y de la información que tenemos sobre ellos. Partiendo por el juego original de Nintendo 64, el sitio web de Smash tenía una sección de preguntas y respuestas donde Sakurai mencionó que en algún punto tanto Bowser como el Rey Dedede fueron planeados para el juego. Incluso Miyamoto afirmó que Bowser sería incluido, lo cual pudo ser un simple error de comunicación con el equipo encargado de Smash. Luego tenemos la idea original de Fox. El personaje originalmente iba a representar al equipo completo de Star Fox. Fox sería el traje principal y Falco, Sleepy y Peppy los trajes alternativos. Esto también lo aprendimos en la misma sección del sitio web. Y antes de tener 757 mil millones de espadachines en el juego, solo teníamos a Link. Pero el Link de Ocarina of Time es de los pocos que no tienen ningún tipo de entrenamiento con la espada. Es un simple niño al que le pasaron un par de armas y le dijeron que tenía que salvar al mundo. Así que para tener un espadachín con un estilo más refinido que no dependa de otros objetos, Sakurai pensó en agregar a Mart. Esto lo descubrimos en una entrevista por el aniversario número 25 de Fire Emblem, y al fondo de una encuesta que también se encontraba en el sitio web nos informaban que Mewtwo también fue planeado para el juego. Después tenemos Smash Bros. Melee, donde originalmente Lucas iba a reemplazar a Ness. En ese tiempo Mother 3 estaba siendo desarrollado para Nintendo 64, pero fue cancelado y tuvieron que cambiar los planes. Por supuesto que el juego terminó siendo lanzado para Game Boy Advance, pero para disfrutarlo se requieren un par de años de lecciones de japonés. Después tenemos a Mac Ryder. Sakurai dijo que le gustaría ver al personaje en el juego porque su nombre es genial. También está Yumi Tachibana, ya que Sakurai es un gran fanático de Famicom Detective Club, pero el juego no había salido en Occidente, así que fue descartada por falta de popularidad. Luego tenemos a dos personajes de la empresa que recientemente se había divorciado de Nintendo. Estos son Banjo y James Bond. Incluso dieron una lista de razones por las cuales el último no podría estar en el juego. Derechos de autor, pistola realista, tiene la imagen del actor y viene de una película. Por otra parte también tenemos a Snake. Kojima llamó personalmente a Sakurai para pedirle que el personaje fuera incluido en el juego, pero como no quedaba tiempo, Sakurai le respondió que le volviera a preguntar para el próximo. Y lo mismo pasó con el presidente de Sonic Team y Sonic. Compitiendo con los Ice Climbers para ser el representante de la NES estaban el sujeto de Balloon Fight, que perdería todos los movimientos si le revientan los globos, un personaje de Club Luland que no tenía mucho que ofrecer con su gameplay, un motociclista de Excitebike que probablemente necesitaría rampas en el escenario, y el sujeto de Urban Champions que también era muy limitado. Pero hay un personaje en particular que estuvimos muy cerca de tener. Sakurai dijo que si hubiera tenido tiempo para agregar a un solo peleador más, Wario estaría en el juego. Y ahora pasando a Smash Bros. Brawl con uno de los casos más famosos, Sakurai quería agregar a Gino de Super Mario RPG. El motivo principal era que tenía un gran potencial para su gameplay, pero no fue agregado por motivos que hasta el día de hoy se desconocen, aunque probablemente tenga que ver con que Square Enix tiene parte de los derechos. Pokémon Trainer desde el principio iba a tener a los tres iniciales de la primera generación, pero antes de decidir que representarían a las tres fases de las evoluciones se pensó en tenerlos a todos con la tercera evolución o directamente sin evolucionar. Crystal también fue considerada, pero por temas de tiempo decidieron agregar a Wolf en su lugar, ya que con él podrían reutilizar varios elementos de Fox. Luego están los tres personajes que fueron descartados inmediatamente: el aldeano, los Mis y Pac-Man. El aldeano y los Mis no le parecían adecuados a Sakurai para luchar. Además pensó que los Mis podrían ser usados con malas intenciones y podrían ser aburridos. Cuando Miyamoto le preguntó a Sakurai qué pensaba sobre añadir a Pac-Man a Smash, Sakurai automáticamente pensó en Pac-Man como la pizza sin el triángulo y descartó la idea. Smash Bros. Para 3DS y Wii U tiene un grupo muy interesante de personajes con datos dentro de los archivos del juego. Estos personajes son Mewtwo, Dr. Mario, Dixie Kong, Toon Zelda, Toon Chick, Roy, Plazul y Mainum. Según Sakurai, Dixie Kong originalmente iba a ser un equipo con Diddy Kong, y podrían cambiar entre ellos como en Donkey Kong Country, pero la idea fue descartada después de encontrarse con varios problemas técnicos para programar el sistema. Toon Zelda tiene sentido, pero Toon Chick no existe como personaje, lo que me hace pensar que era el nombre clave para referirse a Tetra, el alter ego de Zelda en Wind Waker, y los Pokémon son pura especulación, ya que el nombre que aparece en el código es simplemente pra-mai, que suena como su abreviación japonesa. Luego de manera más oficial tenemos a Chrome y a Heihachi. A Chrome lo tiraron para después porque sus movimientos eran una simple mezcla entre los de Mart y los de Ike y le dejaron ese puesto a Lucina. Heihachi por otra parte fue descartado como DLC porque Sakurai no encontraba una manera de hacer que sus movimientos calzaran con el juego, ya que a diferencia de Kazuya no tiene los genes demoníacos, así que sus movimientos son más limitados. Los Ice Climbers también iban a regresar, pero no
fue posible por las limitaciones de la 3DS. Por último, hay un emblema de Rhythm Heaven en los datos, lo cual calzaba con una filtración bastante acertada que había en la época. Y finalmente, Smash Bros. Ultimate. En algún punto Alucard fue considerado en lugar de los Belmonts. Además de Silloi fue considerado como el representante de la séptima generación de Pokémon, pero perdió la batalla contra Incineroar. Y 3 de los DLC pudieron ser otros personajes de las mismas series. Un Slime en lugar de los héroes, Ninjara en lugar de Min Min, y Rex junto a Pyra. El Slime era el plan de emergencia en caso de no poder conseguir a los héroes. Ninjara era la idea original, pero el director de ARMS pidió personalmente a Min Min, y Rex era muy complejo de desarrollar. Y con esto completamos la lista. Pero en todos estos años probablemente hay muchos más de los que no tenemos idea. Quizás en algún momento hasta Goku estuvo planeado para el juego.